informarle a la población acerca de la conexión tenebrosa que hay entre uno de los crímenes más horrendos que haya ocurrido en la historia policial de Venezuela. Uno de los hechos que haya estremecido más los cimientos, los sentimientos del pueblo venezolano, como fue el horrendo crimen que se cometió contra la señora Liana Ergueta. Nosotros tenemos que incorporar elementos de decisión, de juicios, elementos de indicios y de pruebas, porque algo que viene diciendo de forma permanente nuestro presidente Nicolás Maduro, algo que nosotros mismos hemos denunciado en distintas oportunidades, que hay una conexión brutal, que hay una conexión atroz entre el ejercicio violento de la derecha venezolana y la perpetuación de crímenes que intentan hacerse pasar por crímenes comunes, la perpetración macabra de crímenes selectivos para generar esta situación de zozobra que ellos aspiran le origine réditos políticos. Es una verdadera barbaridad lo que a continuación vamos a señalar. Es una verdadera situación de barbarie que la población venezolana debe conocer. Ustedes saben que en este horrendo crimen ya están convictos y confesos un autor intelectual y 2 autores materiales. Y hay una conexión directa entre los eventos de violencia del año 2014, lo decíamos, esto no es algo casual, esto no es una protesta espontánea, como decía CNN, como decía NT24, y ahí vamos a mostrar algo de NT24, NTN24, como decía ABC de España, como decía El País. No, estos son hechos criminales contra las personas, asesinatos, quemas de unidades educativas, quemas de unidades de transporte con personas adentro de esas unidades de transporte que además estaban enlazados con contratación de criminales para que cometieran asesinatos, para que colocaran guayas, para que quemaran unidades educativas, para que quemaran unidades de transporte, para que destruyeran establecimientos de venta de alimentos al pueblo de Venezuela, para que cerraran calles, para que destruyeran la ciudad de San Cristóbal, para que destruyeran la ciudad de San Diego, para que destrozaran el este de la ciudad de Caracas. Lo decíamos y aquí están las pruebas. El autor intelectual del crimen contra esta señora Liana, aquí está, mire. Ergueta. En el crimen contra la señora Liana Ergueta, aquí está. Este señor que ustedes ven aquí, le tomamos a la antigua Globovisión este recurso del Círculo Rojo. Este señor que está aquí se llama Carlos Trejo, es un dirigente juvenil del Partido Acción Democrática, del Partido Primero Justicia, corrijo, perdón. Es un dirigente del Partido Primero Justicia. ¿Cuál era la misión de este señor? Aquí aparece este señor con el cuatriderrotado. Esto no es una foto tomada en un acto. No, esta es una foto relativamente privada de un dirigente del partido en el que este señor es uno de los directivos más importantes. Y mírenlo aquí otra vez. Aquí está. Este que está aquí es el autor intelectual del horrible crimen. Aquí está el señor Carlos Trejo. Miren con quién está. Este que está aquí, Tomás Guanipa, es el primero de la lista por la derecha venezolana en una de sus 5 facciones en la que se dividió en esta oportunidad. Uno de ellos es el que encabeza la lista por Caracas, el que traen importado del estado Zulia. Fue diputado por el estado Zulia, allá no lo quieren,
y es probable que lo hayan sembrado aquí en Caracas para que se continúen con las actividades de desestabilización, para que se continúen con las actividades de génesis de violencia política y violencia criminal, que en este caso son una sola. ¿Responsabilidad de este señor Carlos Trejo? Pues él era el responsable de las permutas de dólares que se dieron en los hechos de violencia del año 2014. Ahí es donde conoce a esta señora y le ofrece a esta señora venderle unos dólares a cambio de unos bolívares. Y esta señora resultó estafada, porque ella depositó los bolívares y jamás le dieron los dólares. Pero las investigaciones arrojan que esta era la misión principal del señor Carlos Trejo: cambiar dólares, que ya después le vamos a decir de dónde vienen esos dólares. Hay una dama extranjera que es la que aprovisionaba de dólares a todas estas células criminales. Esa señora extranjera entregaba los dólares y había una dama venezolana que sostenía en sus cuentas los bolívares para poder perpetrarse, para pagar a los sicarios que cometieran los actos criminales. Eso es este señor Carlos Trejo. Crimen horrendo que ocurrió y que estremeció la sociedad venezolana. Pues el autor intelectual es el dirigente de Primero Justicia, dirigente juvenil, y es verdaderamente repulsivo decir que es dirigente juvenil de un partido político, un señor que es capaz de perpetrar crímenes tan horrendos. Era el director de las guarimbas, era el encargado de cerrar las calles del este de Caracas, las calles del Cafetal, las calles de Chacao, las calles de Baruta, las calles de Latillo, las calles de Petare. Era el financista, era el que iba repartiendo bolívares y dólares o permutando dólares por bolívares para sembrar un puñito aquí, ciérrame esta calle. Otro puñito aquí, ponme una guaya para degollar, como ocurrió con este joven trabajador, Elvis Duarte Durán, de 29 años. Él no tenía la culpa de que la derecha venezolana ejerza la política a través de la violencia y a través del crimen. No, él venía de su trabajo. 29 años de edad, un joven. Venía de regreso a su trabajo. Y un puñito de dólares aquí, un puñito de dólares aquí y un puñito de bolívares aquí, ponme una guaya, y degolló a este muchacho, Elvis Rafael Durán, de 29 años de edad. Confeso que este señor era el responsable de la permuta de los dólares, y entre esa permuta de los dólares apareció esta señora que lo conocía y le pidió, por favor, bueno, hacer un cambio de dólares, una permuta que ella veía de forma natural, que él hacía con mucha frecuencia. Asiduamente él iba cambiando dólares por bolívares para que se cometieran actos criminales durante la violencia del año 2014. ¿Qué pasó? La estafó. Y como esta señora lo denunció, entonces perpetraron el horrible crimen. ¿Y quiénes fueron los autores materiales? Presten atención. Este señor José Pérez Venta. Este señor José Pérez Venta, lástima que la foto no se vea muy bien, está aquí en compañía del cuatriderrotado Enrique Capriles Radonsky. Aquí está. Pérez Venta inició sus pininos en las políticas venezolanas, los tuvo en el partido JABU, en esa organización ultraviolenta de derecha que tiene nexos importantes en cuanto a recursos ya reconocidos de una embajada extranjera de este continente, del norte de este continente, y de una embajada y de embajadas extranjeras en Europa. Ya este señor Pérez Venta ha confesado que de forma frecuente iba a una embajada donde le brindaban jamón de jabugo. Ustedes sabrán de qué embajada estoy hablando. Iba a una embajada de Europa donde le brindaban jamón de jabugo. E iba a una embajada de este continente, del norte de este continente, donde le brindaban hamburguesas y gaseosas. Ustedes ya saben de qué embajadas podría estar hablando. Ya reconoce que de forma frecuente asiste allí. Y este señor Pérez Venta podría catalogarse como el eslabón perdido de todos los elementos de violencia. Arrancó en JABU, después militó en Voluntad Popular. Su última militancia fue
en el partido Alianza al Bravo Pueblo. Y su última conexión, según su propia confesión, su última conexión política, su último jefe político, fue el inefable señor Richard Blanco, uno de los directivos y candidato a diputado, ¿cómo no va a ser?, por el partido Alianza Bravo Pueblo y por la llamada MUP. Aquí aparece el señor Pérez Venta, que es el autor material del horrendo crimen. Autor material de ese horrendo crimen, junto a el cuatri derrotado, y aquí está junto a el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, y con otro representante de Primero Justicia, que es un asiduo asistente, o era asiduo asistente a los programas de televisión de los canales de la derecha del mundo entero. Ahora miren esto, que da asco, que da náusea. Aquí está una fotografía que tomamos hoy del Twitter del señor José Pérez Venta declarando un programa de entrevistas del canal NTN 24 defendiendo a Loren Saleh, otro de los terroristas violentos que fue capturado por las autoridades colombianas y que fue entregado a las autoridades venezolanas atendiendo los tratados que entre fuerzas policiales existe entre los países. Aquí sale este señor dando una declaración. Imagínense ustedes, un asesino, un criminal, un descuartizador, dando declaraciones al canal NTN 24, declaraciones que siempre eran repicadas por el Nuevo Herald, por el Miami Herald, por ABC, por El País, por CNN. Este asesino. Eso es lo mismo que usted agarrara a Jack el Destripador a finales del siglo XIX y lo entrevistara como un dirigente político. Es lo mismo que usted agarrara a Aníbal Lecter y lo pusiera como secretario general del Partido Primero Justicia. Es lo mismo, es el mismo modus operandi. Es como que usted agarrara a Aníbal Lecter y lo pusiera jefe de la juventud de Primero Justicia. Es idéntico, igual de horrible, igual de espantoso. Solo que en este caso ni siquiera tienen esa categoría psiquiátrica de asesinos en serie, sino que son asesinatos viles, brutales, a sangre fría, por un puñado de dólares. Asesinatos viles, brutales, a sangre fría, por un beneficio, por una prebenda política. En lugar de irse a la calle a buscar los votos de la población, van a la calle a matar a la población venezolana. Y fueron entrenados por el señor Rivero, Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular. Ya este señor Pérez Venta reconoce que fue entrenado por Rivero. ¿Para qué? Para actividades paramilitares. Actividades paramilitares que se nota en los crímenes que se perpetraron entre los meses de febrero y agosto del año 2014, porque ese elemento de sembrar terror por razones políticas, bueno, proviene del paramilitarismo colombiano. Por eso quemaron un Simoncito, el Simoncito del Ministerio de la Vivienda, donde había niños entre 2 y 6 años. Por eso colocaban guayas, por eso quemaban unidades de transporte con personas adentro. Todo eso absolutamente importado desde el paramilitarismo colombiano, entrenado por Rivero para acciones paramilitares. Él, Loren Saleh, pero él ya lo confesó, que Rivero fue quien los entrenó para todo tipo de actividades relacionadas con el crimen, con la siembra de terror. Y se ha detectado en las investigaciones cosas horribles, como una especie de subasta para asesinar. ¿Quién tiene marcado a tal artista? ¿Quién tiene marcado a tal profesor universitario? ¿Quién tiene marcado a tal o cual persona que genere conmoción? Y si un malandro dice, o un criminal o un asesino dice, yo, ahí se aparecía Carlos Trejo, Pérez Venta, con los dólares o con los bolívares necesarios para perpetrar el crimen. Voy más allá. La pareja sentimental de este señor Pérez Venta se llama Karen Yepes, con quien compartía vida en marital el señor Pérez Venta, el asesino Pérez Venta. Es en el apartamento de Karen Yepes donde hacían vida sentimental Pérez Venta, donde vivían
Pérez Venta y Karen Yepes, donde se perpetra el horrible crimen. Es allí donde resulta asesinada y descuartizada esta ciudadana venezolana. Y esa señora Karen Yepes era empleada de la alcaldía metropolitana hasta 3 días después del crimen. 3 días después del crimen, cuando se percatan los representantes de Alianza Bravo Pueblo y Richard Blanco, que era el jefe político directo del señor Pérez Venta, la botan, la despiden. 3 días después de que ese crimen se perpetrara, cuando ellos ya sabían dónde se había perpetrado. Fue en el apartamento donde esta señora Karen Yepes hacía vida sentimental con este asesino José Pérez Venta. Este es el eslabón perdido, Pérez Venta. Ya ha confesado el financiamiento en dólares para actividades criminales. Este señor Pérez Venta ha confesado que se la pasaba en la embajada donde había hamburguesa o en la embajada donde había jamón de jabugo. Y a este señor Pérez Venta lo entrevista el canal NTN 24 defendiendo a otro terrorista asesino, Loren Sales. Es decir, el eje Madrid, Bogotá, Miami. Otra vez aparece el eje Madrid, Bogotá, Miami. ¿Cómo es que un canal de televisión entrevista a un asesino descuartizador? Y lo entrevista como un jefe político, nosotros no lo estamos diciendo. Lo entrevistó como jefe político del Partido Voluntad Popular en el que militaba en ese momento. Hablando en ese programa, lo vamos a buscar y lo vamos a mostrar. Hablando de derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, este descuartizador, este homicida cruel, sanguinario, hablando de derechos humanos. Y aquí sale con Capriles. Capriles tiene que explicar esto. Tú tienes que explicar esto, Capriles. ¿Qué haces tú tomándote fotos con descuartizadores? Richard Blanco tiene que explicar cómo es que él era el jefe de este descuartizador. Tienen que explicar por qué contrataban sicarios. El otro autor material, Samuel Azuaje, fue un sicario contratado por este señor Pérez Venta, ya confesó, incluso hay videos donde se ven ellos minutos después de perpetrado el crimen. Y este señor Samuel Azuaje dice que eso era algo normal durante la guarimba del año pasado, que se le acercaba a Pérez Venta y le daba dólares y le daba bolívares y decía, este es el objetivo, hay que matar a tal. Todos los crímenes con la misma línea alrededor de la violencia política. El crimen de la hermana que trabajaba en Venevisión, los crímenes que se perpetraron este joven asesinado en Petare, los 43 muertos que hubo durante la espantosa guarimba. Y lo decíamos, más temprano que tarde se establecerá la conexión entre la violencia asesina y los directivos de los partidos de la derecha venezolana. Y aquí está demostrado. El señor Pérez Venta ha confesado su relación con Richard Blanco. El señor Pérez Venta, el descuartizador, entrevistas en NTN 24. El señor Pérez Venta ha confesado que fue entrenado por Antonio Rivero. La pareja sentimental del señor Pérez Venta, Karen Yepes, empleada de la alcaldía metropolitana, empleada de confianza. Habría que preguntarle a la señora Mitzi Capriles de Ledesma qué piensa ella del señor Pérez Venta, qué se enteró ella del señor Pérez Venta y qué hizo cuando se enteró de lo que se enteró respecto a las acciones de este señor José Pérez Venta. El señor Richard Blanco tiene que explicar. El señor candidato primero en la lista por la llamada MUD tiene que explicar qué hace tomándose fotos con el autor intelectual de ese horrendo crimen, el señor Carlos Trejo. El financista, el permutador. Él era el permutador, el autor intelectual. Un poco en apariencia menos sanguinario que Pérez Venta, pero mucho más criminal, porque era el que ponía la plata. Él fue el que condenó a muerte esta hermana venezolana. Él fue.
como estaba a punto de develarse, como se develó, esa gigantesca estafa, porque no es solamente una estafa contra personas en la permuta de dólares por bolívares, no, es una estafa contra toda la población venezolana. Es una mentira convertida en propuesta política. Son unos criminales. Tienes que explicar, Capriles, qué haces tú en esta foto con Carlos Trejo, el autor intelectual de ese homicidio. ¿Qué hace Guanipa en esta foto con Carlos Trejo, el autor intelectual de ese homicidio? Tienes que explicar, Capriles, qué haces en esta foto con Pérez Venta. Tienes que explicar, Ocariz, qué haces en esta foto con el señor Pérez Venta. Mira, aquí está, envuelto en un círculo rojo. ¿Qué haces allí? Dime con quién andas. Es una verdadera parapolítica que se ha instalado en la derecha venezolana. Es una verdadera AMPA paramilitarizada. Y cada vez que el presidente Maduro ha hecho estos señalamientos, pues siempre buscar desprestigiar la opinión o las pruebas o los indicios que se han venido presentando. ¿Qué va a decir NTN 24 ahora? Son tan bárbaros, son tan brutales, que la entrevista a Pérez Venta fue sobre los derechos humanos en Venezuela. La entrevista que le hacen a este descuartizador en NTN 24 fue sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela. Cuando quienes estaban perpetrando horrendos crímenes, como se demuestra en esta oportunidad, fue precisamente estas células de criminales entrenados por Antonio Rivero, que pululan en los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular. Y Jabu es como la cantera, Jabu es como el caldo de cultivos, de donde toman jóvenes, personas mentalmente dañadas, porque para cometer estos horrendos crímenes, para intentar asesinar niños de 2 a 6 años, para intentar asesinar y asesinar jóvenes que volvían de su trabajo en una moto, para intentar quemar unidades de transporte y para cometer este horrendo crimen que ha estremecido la sociedad venezolana, hay que estar mentalmente desequilibrado. Jabu es eso, pues, el caldo de cultivo, de donde ellos van tomando, pues, los que después perpetrarán estos crímenes. Ya están convictos y confesos, pero Richard Blanco tiene que explicar. Rivero tiene que explicar de nuevo, cuando lo capturemos, que lo vamos a capturar. Capriles Radonsky tiene que explicar. Tomás Guanipa tiene que explicar. La directiva juvenil, si es que existe, de Primero Justicia, tiene que decir cómo tenía en su seno a semejante criminal y asesino. Tienen que explicarle al país las conexiones ya demostradas entre la directiva de la derecha venezolana y estos criminales y asesinos brutales y sanguinarios. Con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar. Son 3 preguntas. Gabriel Fuentes por Radio Nacional de Venezuela. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quería conocer qué tan tenebrosa y tan macabra es esta conexión que usted estaba denunciando de entre la derecha venezolana y el paramilitarismo, y qué otros nombres podemos conocer, aparte de Capriles Radonsky, Tomás Guanipa, tienen esta vinculación. Y acerca del gran comando de campaña que se está creando, o que ya están haciendo, ¿qué representa este comando de campaña para el país, para el pueblo venezolano? ¿Qué representa este comando? ¿Qué representa la mesa de la unidad, como se están organizando el día de hoy? Muchas gracias. Fíjense, comienzo contestándole la parte tenebrosa y después vamos a la parte luminosa. Como dice un personaje de una novela policíaca, por cierto, que estoy leyendo en este momento, yo no permitiré que la monstruosidad tome mi vida. Esto es una cosa monstruosa que ha ocurrido en la sociedad venezolana, pero no es, lamentablemente, no se inicia con este horrendo crimen, no, sino que proviene de una intencionalidad de derrocar el gobierno constitucional, así de simple. Asesinando actores, asesinando profesores universitarios, asesinando personas que generaran conmoción, estremecimiento en la sociedad venezolana, los vendían. La información que tenemos, confesada por este señor Pérez Venta, este que está aquí con Capriles, o que está aquí con Ocariz, es que reunían sicarios típico
del paramilitarismo y narcotráfico que ha asolado la patria, la hermana patria colombiana. ¿Quién tiene a tal? Yo lo tengo. Dale, toma. Aquí está la plata. Dale. ¿Quién tiene a cuál? Yo lo tengo. Toma. Aquí está la plata. Dale. Pérez Venta fue jefe de seguridad de María Corina Machado. Vínculos directos con el jefe de seguridad de María Corina Machado. Tiene que explicar. El jefe de seguridad de María Corina Machado tiene que explicarlo. Richard Blanco tiene que explicar los nexos y las conexiones que tiene con este señor Pérez Venta, tiene que explicarlo. ¿O es mentira lo que yo estoy diciendo? Richard Blanco. Un reto. Si yo estoy mintiendo, me voy de la alcaldía de Caracas. Si tú estás mintiendo, no eres candidato a diputado. Si aceptas el reto, mostramos, pues. Porque eso está, eso reposa. Los talonarios del sueldo, las cotizaciones al Seguro Social de esta señora Karen Yepes. Pareja sentimental del señor Pérez Venta. Y en el apartamento de esta señora Karen Yepes es donde se perpetra el horrible crimen de Liana Ergueta. Liana Ergueta fue asesinada en el apartamento donde vivían Karen Yepes y José Pérez Venta. Tienen que explicarlo. Así de simple, Richard Blanco tiene que explicar. Capriles tiene que explicar. Guaripa tiene que explicar. Y todo lo que dijimos que ellos desmintieron, Chuo Torrealba tiene que explicar. Bueno, en lugar de atender el llamado sincero que estamos haciendo de la fuerza de la revolución venezolana, a que la oposición venezolana haga política, no que haga crimen amparados por la política, no, que haga política. No para política, política. Que busque los votos, que diga ideas, que diga en cuántas cuotas en dólares le van a poner los apartamentos a la gente de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a los 700.000 familias que han recibido viviendas. Que lo diga. Mira, estas cuotas en dólares van a ser así y el interés va a ser de 150%, como era en el año 89 hasta el año 97, 98. Que lo digan, que hagan política, no para política, porque eso es criminal. No son ni siquiera políticos cometiendo crímenes como alguna vez fueron catalogados. No es que eran políticos presos políticos, sino políticos presos. Estos no son políticos ni siquiera, son criminales. Criminales que la media cómplice de la derecha internacional los convierte en políticos. Porque usted le hace una entrevista psiquiátrica de 3 minutos a Loren Sales y de inmediato se ve el nivel de asociedad, el nivel de sociopatía de este señor Loren Sales. ¿Qué grupo político le confía una posición de directivo a un terrorista y criminal y trastornado, psicópata como Loren Sales? Usted ve las cosas que ha confesado el señor Pérez Venta y el nivel de sociopatía no tiene límites. No tiene límites. ¿Y la relación que tienen con ellos? La relación entre todos ellos. La relación con Richard Blanco. Las fotos con Ocariz. Las fotos con Capriles. Entonces no es que son políticos metidos a criminales. Son criminales utilizados por estos directivos de la derecha venezolana para obtener beneficios. La vida humana deja de valer para esos directivos de esos partidos. A Capriles no le importa Elvis Rafael Durán, no le importa. No le importa. Cuando él dijo salgan con su arrechera, es el mismo nivel de violencia que luego se expresa en sus dirigentes juveniles o supuestos dirigentes juveniles. Karen Yepes trabajaba en la alcaldía metropolitana, pero más grave que el hecho de que trabajara en la alcaldía metropolitana es en el hecho de que 3 días después del crimen, cuando todavía no se había revelado ninguno de estos indicios, la despiden. Todo eso tiene que explicarlo. Y con el comando, pues precisamente nosotros vamos semana por semana, como un mecanismo de relojería, el Gran Comando de la Patria. Fue un esfuerzo muy importante de las Fuerzas Patriotas de Venezuela para aliarse. Fue un esfuerzo que le reconocemos a todas y a todos, que le reconocemos a los partidos aliados, que les reconocemos a los movimientos sociales, a los movimientos culturales, a los movimientos deportivos, a los movimientos sociales en general, que se amalgamaron en una gran alianza por la vida, por la construcción, por la patria.
por el futuro. Es un agradecimiento especial al pueblo de Venezuela que salió masivamente a votar,